Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de cómo reconocer las diferentes versiones de firmware que tienen las CPUs S7200 de Siemens. ¿Por qué hablar de ello? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque nosotros tenemos que insertar un dispositivo en nuestro proyecto, y si no está bien elegida la versión de este dispositivo, lo que vamos a tener es un error de configuración en el momento de compilar el proyecto y de lanzarlo al equipo. No vamos a obtener comunicación y por lo tanto podemos conseguir verdaderos quebraderos de cabeza si no lo hemos tenido en cuenta, ya que no nos permitirá en ningún momento establecer comunicación con el dispositivo externo. Igual que cualquier otro dispositivo electrónico, las CPUs S7200 de Siemens han ido evolucionando con el tiempo. Nacieron en una versión firmware 1.0 de hace unos cuantos años, y en la actualidad, en el momento de grabar este vídeo, la última versión de firmware es la 4.2. En todos estos años pues se han establecido diferentes grupos de versiones de firmware que no se pueden actualizar entre ellas. Tenemos de la versión 1.0 a la versión 2.2, que sí que eran actualizables entre ellas. En este caso era necesaria una tarjeta SD de 24 megas específica de Siemens, con la que había que hacer la actualización del firmware. Había que descargar el archivo correspondiente, había que hacer una instalación en la tarjeta y luego había que insertarla en la CPU, arrancándolo de una forma particular hasta que se actualizaba el firmware. La versión 2.2 era terminal y no se podía actualizar a la versión 3.0. ¿Cómo saber en qué grupo de versión de firmware tenemos nuestra CPU? Pues como todos los equipos de Siemens, levantamos la tapa inferior de la CPU, nos vamos a encontrar con el código del producto, con este numerajo enorme, y aquí vemos que en el tercer bloque, donde pone 1AE30, por ejemplo, los dos numeritos finales nos van a decir en qué grupo de firmware nos encontramos. Si pone 3.0, estaremos hablando de un firmware entre la versión 1.0 y la versión 2.2. Si pone 3.1, estaremos hablando del firmware 3.0. Si pone 4.0, estaremos hablando de las últimas CPUs que corresponden al firmware 4.0 a 4.2, que es la última versión que ha salido en el momento de grabar este vídeo. Como ya hemos comentado, no es posible actualizar el firmware entre diferentes grupos. Lo que sí podemos actualizar es el firmware entre las diferentes versiones de un grupo. Por ejemplo, en 2.0 sí que es posible actualizar a la versión 2.2. En este caso había que hacer una actualización con esa tarjeta que ya hemos nombrado, la tarjeta SD con 24 megas, que había que insertar en la ranura de la CPU para hacer la actualización. Cuando salieron las CPUs, el grupo 3.1, es decir, la versión de firmware 3.0, no salió ninguna nueva versión de firmware, por lo tanto es una versión única, la 3.0, y no es posible actualizarla de ninguna manera. Y en las versiones 4.0 superior sí que hubo un cambio radical, ya que, entre otras cosas, el firmware se podía actualizar del propio TIA Portal sin necesidad de esa tarjeta SD, que era bastante cara, y simplemente con descargar el archivo de internet y actualizarlo a través de las herramientas que dispone la propia aplicación TIA Portal. Como curiosidad, tenemos que decir que aquellos que aún dispongan de versiones 1.0 de firmware no están soportadas por el TIA Portal 15. Sí que se pueden encontrar como producto dentro del catálogo del TIA Portal 14, pero en el TIA Portal 15 ya no aparecen, y solo aparecen CPUs a partir de la versión de firmware 2.0. Por lo tanto, aquellos que dispongan todavía de estas versiones van a necesitar actualizar el firmware al menos alguna de las versiones superiores a la 1.0. Bien, pues acabo de ejecutar la aplicación TIA Portal versión 13, tengo un proyecto vacío y vamos a agregar un dispositivo. En este caso voy a elegir una CPU S7214 y vemos aquí cómo están las tres referencias de las que hemos estado hablando anteriormente. Si elijo la primera, es el primer grupo de firmware, vemos que podemos elegir una CPU desde la versión 1.0 a la versión 2.2. Si elijo la segunda, vemos que es imposible elegir una versión diferente a la 3.0, y si elijo la última,
vemos que aquí en esta versión de TIA Portal solo puedo insertar de momento la versión 4.0 y la versión 4.1 de firmware. En este caso la versión 4.2 no se puede insertar porque no tengo actualizado el TIA Portal para que eso se pueda hacer. Voy a cancelar y vamos a abrir ahora la versión 15 de TIA Portal. Agregamos el dispositivo, insertamos una CPU. En este caso vamos a elegir la misma. Vemos las tres referencias de grupos de firmware y si elegimos la primera vemos que ha desaparecido la versión 1.0. Por lo tanto, aquellos que dispongáis aún de la versión 1.0 no os va a quedar más remedio que intentar buscar una tarjeta SD de 24 megas y actualizar el firmware, porque si no, no va a ser posible acceder a estas CPUs desde la versión 15 del TIA Portal. Sin embargo, si accedemos a la referencia de las versiones 4.0 superior, sí que nos encontramos aquí las 4 versiones de firmware de las que hemos estado hablando anteriormente. Bueno, pues vamos a elegir una versión de firmware antigua, por ejemplo una versión 2.0. Vamos a configurar la CPU y vamos a ver qué limitaciones tiene esta CPU con respecto a las CPUs con versión de firmware más moderno, como la 4.2. Si me voy a los bloques de programación, veo que las instrucciones básicas de operaciones lógicas con bit, de temporizadores, de contadores, pues son las mismas de siempre, están todas activas. Sin embargo, por ejemplo, si entramos en la carpeta transferencia, vemos que están algunas instrucciones típicas como el move, que está activada, y sin embargo hay otras en gris que están desactivadas y que no se pueden utilizar en esta versión de CPU. De igual forma, si entramos en algunas de las instrucciones avanzadas, por ejemplo, si entramos en la carpeta impulsos, vemos que la instrucción del control de tren de pulsos PTO está desactivado, cosa que no va a ocurrir en las nuevas versiones 4.2. Si en este mismo proyecto agrego un dispositivo para una CPU con versión de firmware superior, en este caso voy a elegir la 4.2, vamos a ver que si entro en los bloques de programación de esta CPU, cuando acceda a todas las instrucciones, me encuentro que efectivamente aquellas instrucciones que en la versión 2.2 estaban desactivadas, aquí ya están activas, porque ya son operativas para esta versión de firmware. Exactamente ocurre lo mismo con las instrucciones avanzadas. Y vamos a acceder a la carpeta impulsos, que es la que vimos anteriormente, y vemos que en este caso la instrucción para el control del tren de pulsos PTO está activa y se puede utilizar perfectamente en una versión 4.2, cosa que no ocurría en versiones anteriores. De igual forma, si hacemos alguna operación más avanzada, como por ejemplo insertar un objeto tecnológico, al agregar aquí los objetos tecnológicos en la versión 2.2, vemos que si quiero configurar un eje por tren de pulsos, al aceptar y entrar en el asistente para configurar el eje, de entrada me parece que solo existe una posibilidad de configurar el control de este eje, que es mediante la selección del PTO, ¿vale? Que es del control de pulsos. Sin embargo, si accedo a insertar un objeto tecnológico en la versión 4.2 de la CPU que hemos insertado a mayores, al elegir el objeto tecnológico de posicionamiento de control de ejes, vemos que la pantalla inicial nos da diferentes formas de configurar este objeto tecnológico que en versiones anteriores no existían. Bueno, ¿y cómo saber qué versión de firmware tiene nuestra CPU? Desde el TIA Portal es bastante sencillo e inmediato. Tenemos que tener conectada la CPU física a nuestro PC, y una vez que estamos en TIA Portal no es necesario tener un proyecto abierto ni haberlo creado. Simplemente aquí en el árbol de dispositivos entramos en accesos online, elegimos nuestra tarjeta red con la que nos estamos comunicando con el dispositivo. En mi caso es esta. Es un adaptador USB Ethernet que tengo insertado en mi equipo.
Voy a actualizar dispositivos accesibles, ya lo tenía reconocido, pero vamos a hacerlo otra vez. Y vemos que aquí aparece el PLC que tengo conectado en mi equipo informático. Si abro este equipo, vemos que hay una serie de opciones, incluso podemos ver el programa que tiene, pero si accedemos a online y diagnóstico, lo que va a hacer es que nos va a reconocer la CPU que tenemos conectada ahora mismo a través de la tarjeta Ethernet. Aquí nos dice que nuestra CPU tiene una versión de firmware 4.2. En este caso, pues ya sabemos exactamente qué versión de firmware es y podemos empezar a configurar nuestro proyecto en función de este dispositivo. Bueno, pues con esto finalizamos este vídeo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en otro. Hasta luego.